Bien. Bueno, nuestro primer invitado. Sí, es Eduardo Garcés. Vamos a escuchar un poquito de perfil. ¿Cómo no? Eduardo Garcés es presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios desde hace 5 años. Actualmente es secretario adjunto de Economías Regionales de CAME. Desde el año 1969 desarrolla la actividad de viñateros, sumando 50 años en la actividad. 50 años. 50. Bien. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días para usted y toda la audiencia. Parece mentira, pero es cierto. Hace 50 años yo abandoné la escuela para dedicarme exclusivamente a esto. Es más, por ahí algunos me dicen que soy un agrandado, pero con 9 años le empecé a regar la finca a mi padre, porque Mirá. era abril del 64 y yo había cumplido años en marzo del 64, los 9 años. Por supuesto que me mandé un macanazo, porque mi padre con el contratista de esa época estaban haciendo un vino patero, que le encantaba hacer a mi padre no tomaba nada, pero le encantaba hacer un vino patero, y el contratista era bien grandote como yo, entonces era el que pisaba la uva. Y tanto mi padre como el contratista, que era don Emilio Rodríguez, que ya nos dejó, que después se hizo un gran exportador de cebolla, sus hijos todavía están por ahí, me dice: Eduardito, ¿te animás a ir a cambiar el agua? Y el Eduardito fue a cambiar el agua, pero nadie le dijo cómo se cambiaba. Entonces habían puesto, eran regueritas chiquitas, y yo, la anchada era grandota, yo siempre fui con textura grande, entonces tapé todas las regueras sin abrir ante las otras. Y era un lugar donde había un escalón y había un tapón de tierra. Y se elevó el nivel del agua, se llevó el tapón, hubo que cortar el agua, traer una carretilla y buscar. Pero bueno, son las anécdotas que uno tiene cuando empiezan estas actividades. Dicen que cuando regas de más, la parra empieza a sacar raíces por encima de la tierra, ¿cierto? Y sin duda, y se ponen rojas, que sé yo, todo tiene su límite, todo es bueno, pero en demasía es malo, así que hay que saber. En el mogote, ¿no? tema. En el mogote. En el Mogote, sí, en la zona de Chimbas, en el distrito del Mogote. Ahí soy nacido, criado, y he sido el último de los Garcés que se vino a vivir al centro. ¿Se sigue regando a manto en el campo o ya hay mucho riego por goteo? Yo tengo bastante riego por goteo, pero ahora tenemos el problema que con las facturas de energía no las podemos pagar. Claro. Así que en estos días, justamente el regador que tenía se me fue, así que estoy enseñándole a mi hijo, así que estamos con la anchada, ahí ando con la anchada en la camioneta. Avisarle de las regaditas. Y estamos, Explicale cómo es. por supuesto, eso ya Explicale antes de mandarlo a... No, sí, ya Es estamos. cierto, me dijeron, me llegó una información, la verdad que no tengo tiempo de chequearla, de que en muchas zonas del campo, pero especialmente en la zona del Mogote, hay muchos delitos, muchos robos en las fincas. ¿Es cierto eso? Y desgraciadamente nosotros, si les cuento, años 69, 70, cuando yo empecé en esta actividad, estábamos también comenzando a manejar, años 69, yo tenía 14 años, y mi padre nos exigía que la llave de la camioneta estuviese puesta permanente, porque iba yo y la dejaba en un lugar y a mi hermano la dejaba en otro, el otro hermano el otro, entonces mi padre tenía que salir a cumplir con sus tareas de patrón de la finca, y no sabía dónde estaba y la no llave. sabíamos dónde estaba la llave. Hoy día, si no la dejas guardada en galpón y con alarma, cuando te levantás, lo menos que no están son las ruedas, y si te descuidas no está la camioneta tampoco. Pero me decía Eduardo que con este tema del invierno, la gente ha estado, no sé quién, robando trabas, hasta incluso cortando cepas para calefaccionar sus Si yo hogares. les pudiera mostrar las fotos, se las muestro. A mí me han robado 15 hectáreas de parral. 15 hectáreas. ¿Este invierno? No, desde hace ya 4 o 5 inviernos a esta parte. Desgraciadamente tenemos un asentamiento ahí cerquita, calle de por medio, y tenemos villas, o sea, barrios que eran las villas que se le han llevado a la zona norte del Mogote, ahí en la zona de Necochea y Centenario. Sí. Y bueno, toda la zona del Mogote en realidad está bastante preocupante la situación. No solo nos han robado la cepa, a mí me han robado los discos, me han robado los discos de los arados, los discos de Sanjeador. Un pariente mío me prestó una niveleta. La niveleta, ustedes han visto atrás, tiene una platina, con las ruedas se suben y se bajan según el tractor y según el trabajo que va a hacer, que va normalmente puesto con 4 tornillos. Me robaron las masas con ruedas y todo. Tuve que gastarme hace 2 años 10.000 pesos para poder devolverla en condiciones a esa niveleta. Así bueno, que, no sé, a mí me pasaron esa, y me dijeron que lo que hacen es que quedan los alambres tirados en el suelo. ¿entendés? A mí me han robado hasta los alambres. Ah, también. Hasta los alambres, porque ¿qué es lo que hacían?
con esas trabas que se llevaban, las golpeaban, a golpes las trozaban y las ataban con el alambre del tejido, sobre todo, que es más blando, y las vendían ahí en la misma villa para que se calefaccionen. O sea, no es que los roban para ellos, los roban para hacer negocio. Ni siquiera es para calefaccionarse ellos. Y desgraciadamente ni siquiera es para comer. Es para drogarse, para emborracharse, se le dan mal Fernet, porque si la gastaran en vino, bueno, pero... Así que... Bueno, vamos a la temática que nos ocupa. Pero yo lo saqué al tema porque no, pues no son temas que hacen al... Siendo que está en el Médano, en el Mogote. Sí. La Federación de Viñateros viene de hacer una presentación por abuso de posición dominante. Tenemos entendido que lo convocaron a Eduardo a ratificar esta presentación. ¿Y cómo les fue? Expliquemos un poquito qué es... Bueno, empecemos por el comienzo. El día 20 y 21 de agosto viajamos a Buenos Aires porque teníamos una reunión con el ministro Echeverre y aprovechamos la situación para, ya que los viajes están tan baratos de San Juan, para poder hacer esta denuncia. El día 20 la hicimos en la Subsecretaría de Comercio Interior y cuando llegamos a la Secretaría de Defensa de la Competencia era hasta las 14 y eran las 14:10, entonces mesa de entrada ya había cerrado. Así que tuve que volver al día siguiente, el día 21, y ahí presentamos las dos denuncias. ¿Por qué hicimos dos denuncias? La idea nuestra, por falta de conocimiento, era hacerla en defensa de la competencia. Pero el mismo ministro Sica en una reunión anterior nos dijo que la hiciésemos en la Subsecretaría de Comercio Interior porque tiene más poder, tiene más posibilidad, exacto, más margen de maniobra, ese es lo justo, para poder hacer acuerdos de precio, que se yo, con estas mosteras. Bueno, la sorpresa fue que quien nos llamó primero fue Defensa de la Competencia. Exactamente a la semana de haber hecho la presentación, se puso en contacto conmigo la doctora Cuaglia, María Laura Cuaglia, que es una de las abogadas de ahí, y acordamos, me dice, mire, yo tengo que hablar con usted, sé que no es fácil venir a Buenos Aires, entonces pongámonos de acuerdo qué día puede ser. Le digo, mire, yo justamente el 18 tenemos una asamblea en Came, así que o el 17 o el 19, para aprovechar el viaje. Y bueno, ella me comunicó que el día 19 a las 10 de la mañana nos esperaban y nos mandó la notificación correspondiente, primero por mail para que estuviéramos enterados y después físicamente por correo. Bueno, acudimos a esa reunión y cuando digo acudimos es porque hubieron tres instituciones que presentaron, me dieron a mí incluso para que lo llevara, adhesiones a la denuncia nuestra. Ellos fueron la CEPEC, la Cámara de los Chacareros Temporarios y el Centro de Viñateros y Productores de Angaco. Así que bueno, llevamos eso, y Juan Carlos también Juan Carlos Jiménez de los Chacareros pertenece a la CAME, entonces fuimos juntos y bueno, y como estaba, le digo, che, ya que está acompañando, si total vos... Eduardo, pero ¿cuál es el problema? Y el problema es muy sencillo, el abuso de posición dominante, ¿qué es lo que es? Posición dominante es cuando, si ustedes fueran el único canal de San Juan o hubieran dos, sería lindo. Es dominante, ¿no es cierto? Posiciones dominantes son los únicos. El abuso es cuando ustedes, por ser pocos, y bueno, cobrarían las publicidades, lo que se les ocurre, y le pagarían a los proveedores lo que a ustedes se les ocurre. Bien. No lo que corresponde, sino lo que a ustedes se les ocurre. ¿Qué es lo que está pasando con las mosteras y por qué decimos esto? El año pasado, o sea... Hay que ponerse un poquito en contexto porque la gente cree que esto de que el dólar se disparó y qué sé yo, es de hace mucho. Hay que recordar que el año pasado, en el mes de marzo, en la cosecha el dólar estaba a 19,50. Sí, o sea que después de un año es que ha pasado todas estas cosas. Y este año para la cosecha estaba a 46 pesos el dólar. El año pasado, con un dólar de 19,50, pudieron las mosteras comprar uva hasta 4.30, estamos hablando de uvas comunes, cerezas, blancas comunes. Sí. Lo más común fue 4.20, pero digo hasta 4.30 porque conozco algunos viñateros que son más grandes, que tienen más kilos de uva y les pagaron 4.30. Con la promesa de que si el dólar se movía, porque estos grandes terminan allá a mediados de fines de abril, mediados de mayo, que les iban a aumentar. Cuando el dólar llegó a 30 pesos, dijeron, no, lo que pasa es que ha bajado el precio de la tonelada en el exterior, entonces no podemos pagar más. En definitiva, el año pasado se compró la uva con un dólar de 19,50 y se vendió el producto, que es el mosto concentrado, más del 80% se vendió con un dólar de 30 o más.
y como dicen en la jerga nuestra, la juntaron a pala. Y este año, con un dólar de 46 en la cosecha y en la actualidad de 60, pagaron 3.50, ni siquiera lo del año pasado, ¿entiendes? Ojo, con un agravante que es bastante importante, que la uva se paga de... no es de contado. Julio a febrero. ¿Por qué digo a febrero? Porque en una radio me hicieron un reportaje y dije que era de julio a enero, y en la tarde estuve en una presentación del INTA donde se presentaban los drones para pulverizar y qué sé yo, y un viejo conocido que hacía mucho que no nos veíamos de San Martín me dice: che, Eduardo, te escuché esta mañana por la radio, muy bien lo que dijiste, pero metiste la pata en una cosa. Claro, uno se sorprende y dice: ¿qué es lo que dije? Y además me dice: a mí me han dado los cheques la semana pasada y son hasta febrero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Y que se dolarice esa cuota y nos vayan pagando según el valor del dólar, ya que el producto nuestro, hay que aclarar que se exporta entre un 90 y un 92%. Lo único que no se exporta es el poquito que se deja para hacer los vinos abocados, que está prohibido por el INB o por la ley de vinos hacer endulcorar con azúcar de caña, tiene que ser azúcar de uva. Así que por eso creemos que hemos emprendido emprendimiento grande, es tarea bastante riesgosa y molesta, porque para conseguir las pruebas los viñateros se retraían, no querían, tenían miedo. ¿Por qué? Si bien le decíamos: mirá, tápenle el membrete, tráiganme una fotocopia, tápenle el número de factura, tápenle el código de barra, no queremos identificar a nadie, pero sí queremos que se vea, y es lo que hemos llevado como prueba en esta ratificación, facturas de bodegas de algunas de estas mosteras, el año pasado a 3.50 y el año pasado a 4.20 y este año a 3.50. La lógica sería que hubiese sido como lo dije al principio. Cuando la tonelada de mosto tampoco ha caído. ¿Cuánto está el promedio, Eduardo? Vos recién tenías algunos datos. Esto no es mío, es del INB, aquí está el membrete del INB. Sí. Y dice, promedio, o sea, efecto dólar en las exportaciones de mosto concentrado, habla de cuánto subió la exportación el año pasado, 72% en volumen y 66% en valor FOB, y dice acá que del año 2008 al 2018 el promedio fue de $1.343 la tonelada, datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, no Eduardo Garcés. Bien. Y el promedio del año 18 fue 1.384, o sea, $41 más que el promedio de los últimos 10 años. Y por si eso fuera poco, el Correo de las Brujas, como decía un colega de ustedes hace muchos años, nuestro querido, estimado Lucho Román, apareció por WhatsApp esta factura, foto, una copia de una factura, que es con fecha 19 del 9 del 19, 19 del 2 del 19, o sea, 19 de febrero del 19, donde esta empresa, que es FECOICA, la Federación de Cooperativas, vende a una tal Tropicana Products, está todo en inglés, claro. Y dice valor unitario $1.340 la tonelada, o sea que una prueba irrefutable. No ha caído tanto. No podemos. Claro, las mosteras decían que estaban pagando entre $800, $900 la tonelada. Claro. Es lo que decían las mosteras. Claro. Pero estamos viendo pruebas de que... Y de ahí tiene que pagar un duty o... Sí, por eso. Lo que pasa es que se juega con el que no está en el tema, y que por ahí nos pasa mucho, claro. Uno no está en estas operaciones, se manejan, te confunden con el valor fábrica con el valor Fox, ¿entendés? Por ejemplo, el señor Morales, presidente de la Cámara de Mosto, cuando estábamos en la reunión con Echeverre, yo intenté pasar estos datos y esto mismo que le estoy diciendo a ustedes, y bueno, y él de la otra punta me gritaba: mentiroso, eso son mentiras, dejate mentir. Ese mismo señor, en una reunión que tuvimos allá, el 17 fue jueves, el 17 de enero fue jueves y fue el lunes siguiente, porque justo hubo un paro de aviones. Me acuerdo que gente que iba de San Juan no le ponían la escalera, llegaron a las 9:30 y bajaron a las 11 el avión. Nosotros fuimos a Mendoza y tuvimos suerte de bajar apenas llegamos, y incluso el ministro de San Juan y el ministro de Mendoza se quedaron en el aeropuerto de Mendoza por viajar y no pudieron. Entonces le planteamos a la gente del ministerio que ellos, que eran 2 o 3, era más fácil que viajaran a San Juan, los invitamos a San Juan, pero bueno,
Mendoza ganó y se hizo la reunión en Mendoza. Sí. Y ahí este señor Morales me discutía que estaban vendiendo la tonelada de mosto a $800. Y le digo, mirá, yo los datos que tengo son distintos. Estoy hablando de 20, 21 de enero. A los 2 o 3 días estuvo en San Juan, estuvo con el gobernador y estuvo con el ministro Díaz Cano, y resulta que en el matutino local y en todos los medios salió que había dicho que estaban vendiendo la tonelada de mosto a 1.090 pesos. Digo, o sea, a mí me dice 800, después en los medios dice 1.090, el gobierno le dice 1.090. O sea, te das cuenta que esto lo quieren manejar como a ellos se les ocurre. Una de esas mosteras, a un conocido empresario de San Juan que tiene varios kilos de uva, le prometió eso, que cuando subiera el dólar le iba a mejorar el precio. Cuando llegó a $30 pesos el dólar, le dijo que no, que había bajado a 500 la tonelada. A 500, miren lo que fue. Así que Eduardo, imagínense. algunos viñateros, algunos productores me han preguntado, y me hacían, te la hago extensiva a la pregunta, ¿por qué el planteo de abuso de posición dominante no se hizo también al sector vitivinícola, al sector bodeguero, al vino? Y solo se centraron en el mosto. Nosotros lo hicimos en el mosto, ¿por qué? Porque son datos concretos y precisos, y el mosto se exporta en un 92%, como dije. Claro. El vino, ¿cuál es el problema del vino? Sí. El vino, el 80% va a consumo interno. Bien. Y sabemos que ha caído el consumo interno, sí, que han caído las exportaciones. Entonces, por esa razón nosotros no nos metimos. En esa reunión estaba Alfredo Aciar, en esa reunión con Echeverri estaba Alfredo Aciar, casualmente sentado al lado mío. Y el asesor de... Que es vendría a ser el jefe de gabinete del gobierno de Mendoza, que es sanjuanino, cachallero, para más datos. Él siempre jode y dice que cuando San Juan esté en guerra, Hacha le va a ayudar, así que... Es más, en algún momento hasta se lo mencionó con intenciones de ser candidato a intendente. Mira. Puede ser, bueno, la cosa es que Alfredo me dice, Garcés, ¿es cierto que ustedes han presentado una denuncia? Era el mismo día que había hecho la denuncia en defensa de la competencia. Y le digo, sí, ¿tenés las denuncias por ahí? Sí, acá las tengo. Y se me prestás para que lo escanee con el teléfono. Le digo, sí, lo único que te pido es que no me lo pierdas, porque es el comprobante que yo tengo. Y bueno, a los 2 minutos viene y me dice, mira, no lo puedo hacer con el teléfono, voy a buscar una fotocopiadora, pero ya vuelvo, sí, hombre, te drama. Y él me dijo que el gobierno de Mendoza quería ampliarlo a las bodegas. Le digo, perfecto, yo no tengo ningún problema. ¿Y el de San Juan, Eduardo? Y el gobierno de San Juan también lo dijo públicamente el ministro, que quería que nos iba a apoyar. Pero yo se lo he dicho al ministro y por ahí medio como que dicen que es de palabra la cosa. Le digo, no, mira, esto tiene que ser con un papelito firmado, como me han hecho a mí. Yo les aclaro que todas las hojas que yo he presentado, tanto en defensa de la competencia como en la Subsecretaría de Comercio Interior, tienen el ganchito y el sellito de Eduardo Garcés, porque si no, no se puede. ¿Y qué les ha dicho el gobierno nacional, Echeverri y toda esa gente? Bueno, o sea, Echeverri, en realidad hablamos de la situación y qué sé yo, el gobierno, la gente de defensa de la competencia, uno cuando empieza con estas cosas que no hace todos los días como podar o regar, tiene que entrar a investigar, y conjuntamente con nuestro abogado nos pusimos a estudiar las leyes y hay multas de hasta 5 millones de pesos y clausuras de hasta 3 años, pueden ser locales, a la mostera o a la empresa, ¿me entiendes? Claro, y bueno, ¿qué es lo que cuando a mí me preguntan qué es lo que le he manifestado, le digo, yo no tengo interés ni que le cobren ninguna multa, ni que le clausuren a nadie. Lo que sí tengo interés es que le reconozcan un peso, 2, 3, lo que sea al productor. Así que bueno, estamos en esa dulce espera y ahora en cualquier momento nos van a llamar nuevamente. Si ustedes quieren, yo les dejo estos papelitos que tengo, porque son muy importantes. No me quedaron copias de las facturas que hemos llevado, donde se refleja el 420 del año pasado y el 350 de este año. Así que estamos a la espera de que nos llame la Subsecretaría de Comercio, porque bueno, el radio de ellos de acción es más amplio y tienen más poder. Ellos pueden acordar con las mosteras precios y qué sé yo, no así la defensa de la competencia. Pero bueno, todo ayuda, todo suma, así que esperemos a ver qué pasa. Eduardo, un placer que haya venido y haber charlado con nosotros. Si me permite, ¿una cosa más? Una última cosita antes de estar con la no? senadora. La polémica por la COVIAR, ¿dónde se posiciona la Federación de Viñateros? Bueno, nosotros hemos sido claros, hemos sido uno de los primeros que hemos manifestado nuestro descontento. Siempre se nos decía que estábamos desconformes porque queríamos estar adentro y estábamos afuera. Ese fue el primer gran error de cuando se hizo esto, dejar afuera a una institución como la Federación de Viñateros, que tiene 65 años de trayectoria y no son versos.
Incluso nosotros le mandamos en el mes de abril al ministro Sica un mail pidiéndole que vieran cómo hace para disolver la COVEAR, si bien sabemos que es una ley, que hay que hacer otra ley que vete la ley anterior, o transformarla, que es lo que nosotros siempre venimos proponiendo, en un instituto similar al de la yerba mate, donde podamos, o sea, que tenga algún sentido, donde podamos sentarnos, pero en proporción a como somos, porque ahora somos 20.000 productores en todo el país y son 3 bodegas las más grandes y 10 o 12 entre las que le siguen, y bueno, ellos, los bodegueros, están todos sentados y los viñateros poco o nada. Entonces, en la toma de decisiones estás hablando. En la mesa que se sientan. Entonces, hacer ese instituto donde estemos representados proporcionalmente, los bodegueros por un lado y los productores por otro, y acordar precios como hacemos como se hace en la yerba mate, que si bien este año se quejaban que querían que les pagaran 9 pesos y les pagaban 8, nosotros hicimos un costo de producción el año pasado con un doctor en agronomía, que se me fue el nombre, Espíndola, y Rodrigo Espíndola, y nos ayudó mucho el señor Perín buscando datos, y quien les habla, nos pasamos meses en la Federación de Viñateros viendo planillas y actualizando precios y qué sé yo, y los primeros días de octubre ese costo nos dio 10,45 para un productor menor de 15 hectáreas, que es el 76,6% de los productores de San Juan. 10,45 el kilo de uva. El kilo de uva. Por supuesto que todo, con todos los impuestos pagos. Cuando este año se le han pagado 3,50. 3,50. Es así. Y les doy otro dato. Revolviendo libros, porque estamos ahora con el tema de... si bien el mandato nuestro está vencido, porque los centros departamentales todavía no están todos, ya tenemos 7 u 8 normalizados, pero como hay que hacer 2 asambleas, la asamblea ordinaria y la extraordinaria, porque hay que adecuar los estatutos al nuevo código, uno entra a revolver por ahí, y justamente en el centro de Rawson nos encontramos con un pedido de FOEVA, donde en el año 74 se vendían las uvas muy bien, y lo que exigía FOEVA era que se le pagara el tacho o gamela por cosecharla al trabajador el mismo precio que el kilo de uva mezcla. Este año hemos pagado, mal pagada la gamela, 10 pesos, quiere decir que tendrían que habernos pagado 10 pesos el kilo de uva. Nosotros tendríamos que exigirle al gremio ahora para que nos paguen exactamente. Exacto. Garcés, gracias por venir. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre. Y saludos a toda la audiencia.